Hola, le saludo a su amigo y servidor Alfonso Bañuelos, ministro de la Iglesia Amor Divino en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Pues nuevamente agradecemos a nuestro Señor y Dios Jesucristo, quien Él en su misericordia nos permite la vida, nos permite la salud y nos permite también el dirigirnos a ustedes con todo respeto y con toda reverencia hacia Él. Hay un tema que lo que quisiera desarrollar con la ayuda del Señor mismo en esta mañana, y ese tema se llama Sé como los de Berea. Sé como los de Berea. Bueno, ese compromiso ya lo habíamos puesto tanto en el WhatsApp como en el Face, y aquí está. Quisiera abordar el tema haciendo una reflexión. Uno de los grandes problemas que tiene la Iglesia a nivel mundial es la carencia del conocimiento de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir esto. Uno de los grandes problemas que tiene la Iglesia a nivel mundial es la grande carencia de los conocimientos de la Santa Escritura, de la palabra de nuestro Dios. Me dirán algunos, bueno, no tenemos tiempo, ahora hay bastante tiempo, pero no tenemos quien nos lo explique. Bueno, tenemos al Espíritu Santo, el autor de la palabra. Si buscamos pretextos o buscamos excusas, las vamos a encontrar, pero eso no nos va a quitar la grande responsabilidad de conocer a nuestro Padre. Como personas que nacimos de un padre, de una madre, crecimos en un hogar en donde la figura principal era el padre. De tal manera que nuestra madre exaltaba el nombre del padre. Siempre nos ponían el temor que si llegaba nuestro padre y nos encontraba haciendo algunas cosas o no hicimos nuestros deberes, iba a haber problemas con el padre. Siempre se puso esa regla, una regla muy saludable, una regla que nos convirtió en temerosos con reverencia de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque sabíamos que era la autoridad en la casa. Nuestra madre decía, ese es el lugar de su papá, usted no puede tomar la cabecera de la mesa, eso pertenece a su papá. Pero mi papá está trabajando, tome su lugar. Hay un lugar para usted, ahí siéntese. Porque ese lugar es especialmente separado para la autoridad que hay en esta casa, que es su padre. Bien, entonces, al decir que la iglesia tiene ese problema de no conocer la Santa Escritura, pues lo podemos observar. He visto, ahora que tengo todo el tiempo, he visto muchísimos predicadores, he visto muchísimas congregaciones, he visto auditorios repletos, no de hoy, de meses atrás, porque hoy todo está cerrado. Pero he observado, como periodista que fui, el Señor me dio esa bendición del autodidactismo y nos vuelve muy observadores. Y he observado que el 90 y tantos% de la gente llega a las megasiglesias sin Biblia. Fíjese bien, sea usted observador y póngase a observar a la gente que está allí sentada como espectadora solamente. No traen la Biblia. Y si la traen, bueno, decía un hermano que ya partió con el Señor, un hombre que me enseñó las primeras letras de la Biblia hace muchos años, el hermano Rosales. Y en aquel entonces se utilizaba ponerse la Biblia debajo de la axila. Y me decía, es que esas personas traen la Biblia como el desodorante, hermano Poncho, solamente debajo del brazo. Eso es lo que traen. Pero usted abre la Biblia, hermano Poncho, y si la Biblia está limpia, el alma de esa persona está sucia. Pero si la Biblia está sucia,
de tanto abrirla, manejarla, señalarla, marcarla, el alma de esa persona está limpia. Se hacía mucho énfasis en poner nuestros ojos en la Santa Escritura. Y ese es el problema que tenemos ahora, a lo largo y a lo ancho de toda América Latina, que es donde el cristianismo ha florecido más. No podemos pedir esto en Europa, donde verdaderamente la religión, porque aunque el cristianismo no es religioso, la religión ha ido en declive totalmente. Más bien es el continente americano quien tenemos la virtud y la bendición de tener las Santas Escrituras. Acabo de escuchar precisamente de los labios de mi esposa, me estaba diciendo: Poncho, ¿qué crees? En el país de China acaba de surgir un decreto de que el primer mandamiento debe desaparecer de todas las Biblias. Dije, bueno, pero si verdaderamente ellos no tienen en cuenta la Biblia, ellos son antagónicos totalmente al cristianismo, ¿en qué les beneficia o en qué les perjudica quitar el primer mandamiento? Pero entonces, ¡cling!, me cayó el 20. Como todo viene en la nueva normalidad, ahora nos las está vendiendo como normal, pero nuevo, ¿sí me explico? Cómo nos van madurando la píldora para que usted se la trague. Bien, pues la nueva normalidad que nos trae el nuevo orden mundial, pues va a necesitar solamente una religión. Y los únicos que somos monoteístas, que creemos en un solo Dios, pues es Israel y la iglesia. Y decían en mi rancho, y pare de contar, nada más somos dos. El pueblo que tiene la palabra del Señor y el pueblo que tiene el testimonio de Jesucristo, que somos un solo pueblo, de acuerdo a Efesios 2:11. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues vamos a unificar, estoy hablando figuradamente como si fuera de ese grupo, vamos a unificar a una sola fe, una sola religión, sin Cristo, dejándole el nombre Dios, porque Dios no es un nombre, Dios es un título, es un nivel que voy a hablar un poquito más adelante, no en este programa, pero sí en otro. En ese otro se llama Emanuel. El Señor me lo acaba de dar. Emanuel. Y ahí vamos a ver si verdaderamente el cristianismo va a desaparecer de la tierra. Sí va a desaparecer de la tierra ante los ojos de esas personas, pero no verdaderamente del planeta. Menos de nuestros corazones, menos de nuestra mente, que está llena de nuestro Señor y Dios. Jesucristo es su nombre. Jesucristo, no se le olvide. ¿Es Dios? Sí es Dios, pero tiene nombre. Se llama Jesucristo. Es el nombre que se dio sobre todo nombre. Muy bien. Entonces, les decía sobre las megasiglesias y los auditorios en donde la gente entra y se sienta, escucha, da el dinero y se va. Brinca, salta si usted quiere, se emociona y se va. Pero, ¿y qué con la palabra? ¿Y qué sobre la enseñanza pesada, de peso específico que debe de tener la iglesia hacia la congregación, hacia la gente nueva, hacia el nuevo creyente? ¿Qué con eso? Bueno, pues simple y sencillamente pasa desapercibido. Puse aquí en mis anotaciones. Dice, hacía yo una comparación entre las iglesias, esas que están desapareciendo, que están saltando y rompiéndose todos los apostolados y las profetas y todas esas cosas que el enemigo utilizó. Se están haciendo garras en el piso. Bueno, pero está la iglesia fundamentalista. La iglesia fundamentalista somos nosotros los cristianos, los que creemos solamente en la gracia,
en la fe y en la escritura. Eso nos enseñaron los grandes hombres del Señor de siglos y siglos atrás. 3 elementos: sola gracia, sola fe, sola escritura. Solamente. Y esas iglesias fundamentalistas, llega la gente, se sienta en su lugar, en cualquier lugar de las bancas, y en el respaldo de las bancas delanteras están las Biblias y están los himnarios, por si usted no lo lleva. Y alguien me dirá, bueno, pastor, es que ya las Biblias las tenemos en el celular. Tiene usted razón, yo tengo 37 en mi celular. Ahí están. Pero ¿cuántas veces vamos a estar escuchando o viendo la Biblia en el celular, pero dejamos el Wi-Fi puesto o los datos puestos? ¿Y qué es lo que sucede? Pues entra el mensaje del Facebook, entra el mensaje del Twitter, entra el mensaje del Instagram, entran los mensajes del WhatsApp. ¿Y qué hacen esos distractores? Le quitan lo que la esencia de la iglesia primitiva, y quiero decir primera, no primitiva, porque no ha venido evolucionando, sino de la primera iglesia, perdón, Señor, perdón por ese calificativo, perdóneme, Señor. La primera iglesia tenía solamente la Santa Escritura, no tenían ningunos libros editados por fulano, sutano, mangano, perengano, porque cada uno de los libros, como lo digo en otro de los estudios anteriores, tiene un color. Es un color. O calvinista, o herminiano, o yo no sé qué tantas cosas y nombres hay por ahí. Ni me gusta. Yo creo nomás lo que dice la Santa Escritura, conforme el Espíritu del Señor me lo dio. Pero cuando yo leo la Biblia o con, ya la adulteré. Ya la adulteré. ¿Por qué? Porque si ese libro es rojo, lo van a querer hacer rojo. Y si es amarillo, lo van a querer hacer amarillo. Y si es verde, lo van a querer hacer verde. Y si es azul, lo van a querer hacer azul. Mientras que la Biblia solamente hace cristianos. Cristianos. Solamente. No hay color, no hay nada. Usted ama a todo mundo, independientemente de sus creencias, independientemente de su vida personal. Usted ama al prójimo como a nosotros mismos, y el que ama al prójimo cumplió la ley, dice la Santa Escritura. Entonces, cuando vemos en las iglesias fundamentalistas, yo veo a las personas que llegan a la iglesia y dice usted, saluda, yo he predicado en varias de ellas, y están listos con una libreta y con su pluma. Bueno, el tema que vamos a abordar en esta mañana se llama fulano de tal, y anotan el tema inmediatamente. Y nuestra base bíblica está en tal parte, y empezamos a leer y anotan la cita. Eso hace que la iglesia no solamente esté pendiente a lo que el expositor enseña, sino a tomar nota y luego, después, cotejar. ¿Se fija? Primero, se toma nota, y espero que su Biblia ya la tenga ahí con usted y no anda corriendo. No le vaya a pasar lo que a aquella ancianita. Yo estaba recién convertido y eso lo platicó el pastor en aquel entonces. Dice que llegó la ancianita y a la hora de los testimonios ella pasó a dar gracias a Dios porque en 3 semanas, ay, lloraba ella, en 3 semanas no encontraba mis anteojos, mis lentes, mis bifocales. No los encontraba, hermanitos. Ay, yo lloré porque me quedé totalmente, pues, a ciegas. Pero que me veo la Biblia y, hermanitos, cómo el Señor contesta. Cuando abro la Biblia, ahí estaban mis lentes, mis anteojos
Fíjense cómo Dios bendice, hermano. La hermana estaba testificando que hacía 3 semanas que ¿qué? Qué difícil es entenderlo, ¿verdad? ¿Que qué? Pues que no había abierto la Biblia, porque si la abriera todos los días, se había dado cuenta que sus lentes estaban ahí. A otros se les piden la pluma y a otros alguna regla. Y allá a los 6 meses. O decimos como aquellos hermanos bíblicos que dicen, pues yo la Biblia la tengo guardada, bien guardada, pastor, ahí está bien guardada, porque el Señor dice, bienaventurado el varón que guarda mi palabra. ¿Verdad? Entonces está bien guardadita, está con candados, ahí ni se empolva. Pero le decía, las iglesias fundamentalistas hacían esta dinámica. Al hacer esta dinámica yo encontré 3 resultados. Solamente fíjese, cuando usted escucha al expositor, lo que él enseña, y luego usted anota y posteriormente al estudio o al culto, al servicio, usted coteja. Todo lo que él dijo, ahora lo coteja, porque a veces no hay forma de estar cotejando. Conozco personas que predican y entre palabra y palabra dan como 30 citas. Nada más dicen en fulano y en Vangano y acá también dice. Y traen a la gente vuelta loca, ¿no? No, tampoco así se predica. Hay que darles a entender a las personas cómo vamos a ir pasito a pasito caminando para que ellos también puedan cotejar. Y al final, cuando la palabra del Señor, la verdad de Él, caen sobre ellos, entonces ellos dicen gloria a Dios. ¿A quién le dieron la gloria? Al Señor, no a los hombres. Gloria al Señor. Muchísimas gracias, Señor, por eso. Encontré 3 resultados muy saludables de parecernos a los hermanos de Berea. Mire, primeramente, cuando usted está enseñando a una persona y esa persona dice amén, o esa persona dice no entiendo, o esa persona dice ¿dónde está? O esa persona dice vuélvamelo a explicar, ¿qué está sucediendo? Hay una participación activa de nuestro interlocutor. Está diciendo aquí estoy. Quiero aprender, tengo hambre y quiero que me enseñe, pastor. Quiero que me enseñe a través de la Santa Escritura. No me hable de usted. No me interesa eso ni me ayuda. Pero hábleme de mi Señor, de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos y que pronto voy a ver. Porque todo ojo le verá cuando Él venga. Así es que eso del rapto silencioso también cae, se hace garras ahí. Muy bien. Dice, el primer punto, la iglesia participa. La iglesia está actuante. La iglesia está vigente. La iglesia está allí. Está funcionando. Hay un diálogo. Aunque solamente ellos están en una forma pasiva y parece ser un monólogo. No, hay un diálogo. Porque la Santa Escritura me dice que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. De tal manera que la persona se ve alimentada, se ve señalada, se ve premiada o se ve regañada. Pero esa persona hace una introspección, voltea hacia adentro y entonces medita su condición, la pone como espejo delante del Señor y entonces el Señor le señala sus faltas y viene el perdón. Es decir, la iglesia está dinámica, tiene movimiento, participa. El segundo punto que encontré, la iglesia es instruida por la palabra. Se fija que en el caso del rapto, que es inesperado y como ladrón en la noche, la misma palabra dice, pero ustedes no están en tinieblas para que ese día les tome como ladrón en la noche. Se fija, la palabra de Dios nos instruye, nos quita la aburrez. Mire, perdóneme porque a veces digo términos y calificativos que en aquel entonces no eran peyorativos, no eran insultantes. Pero yo me acuerdo de un hermano también en la fe. Eran pocos los maestros y maestras
que caminaban en la fe en ese entonces, cuando el Señor a mí me salvó hace 40 años. Pero ese hermano se convirtió hasta los tenis, dicen en mi rancho, hasta allá, vámonos. Y le digo, ¿a qué se dedica, hermano? Dice, yo desasno. ¿Usted qué? Perdón. Yo desasno. ¿Por qué? Porque una persona que no aprendía, pues se le decía burrito. No sé si usted sabía eso, ¿verdad? Porque el burrito en eso se caracteriza, que es terco y no funciona como la gran normalidad de los demás animales. Yo desasno, o sea, yo le quito los burritos a las personas. Bueno, y un día platicando sobre la palabra del Señor, yo necesitaba un diccionario teológico para hablar con él, porque él me estaba enseñando a mí. Entonces le dije, hermano, nada más que eso no lo alcanzo a entender. Dice, mire, no tengo el tiempo para enseñarle palabra por palabra ni término tras término, pero ahí está el tumbaburros. Y señaló el diccionario. Ahí está. Muy bien. Pues cuando yo leo la Santa Escritura, ¿qué cree que hace el Señor con este que le habla? Pues también me tumba, ¿verdad? Porque lo que yo antes creía bien, ahora me doy cuenta que es malo. Y lo que antes pensaba que era malo, me doy cuenta que es bien. Es decir, hubo un cambio de mente de 180 grados lo que el Señor hizo, ¿verdad? Entonces, eso sucede cuando nosotros empezamos a cultivarnos con la palabra. Autocultivarnos, que es el autodidactismo. O bien cuando nosotros vamos al templo y empezamos a escuchar el estudio bíblico o las predicaciones de entre semana y la del domingo, que debe de ser mucho mejor. Entonces, ese es el segundo punto. La iglesia es instruida en la palabra. Y el tercer punto que encontré es, la iglesia crece sana. Quizás no en número, pero sí espiritual, moral, intelectualmente. Espiritual, moral e intelectualmente. Así crece la iglesia a través de estar escudriñando la palabra. Bien, voy a dar vuelta aquí a mis anotaciones. Y me encontré en Isaías, permítame, déjeme encontrar a Isaías. A veces se me pierde este muchacho, profeta. Aquí está Isaías, ya lo encontré. Isaías capítulo 1, verso 2 y verso 3, 2 y 3. Isaías 1, 2 y 3. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Crié hijos. Criar, ¿qué quiere decir? Los eduqué, los sostuve económicamente, los sostuve moralmente, les di mi amor, les di mi apoyo. Estuve con ellos, de tal manera que crecieron, se engrandecieron. Pero cuando ya se engrandecieron, se rebelaron contra mí. Bueno, la iglesia se encuentra en ese problema. ¿Por qué? Porque les entró pereza mental. Escudriñar la escritura no, es más entretenido el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, el Twitter. Es más entretenido ver las novelas, las noticias. Hay muchas cosas de entretención o de entretenimiento. Mucho. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando a nosotros se nos olvida el motivo por el cual se nos instruyó, se nos crió, se nos dio una identidad, se nos dio una personalidad, se nos dio un lugar en la sociedad y hemos actuado dentro de la sociedad?
pero nos hemos olvidado del Dios que nos salvó. Eso le sucedió a Israel. No una vez, no nada más cuando los trajo el Señor 40 años en el desierto. Oh, no, 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 no. Israel ha sido de cabeza dura. Una y otra vez le dio problemas al Señor. Desgraciadamente o afortunadamente, la Biblia terminó en Apocalipsis. Pero si se hubiera seguido escribiendo, si el Espíritu Santo hubiera continuado declarando y revelando más sobre la iglesia, no estaríamos muy diferentes de lo que el Señor piensa de Israel en el verso 3. Y es muy duro. Por eso la gente quiere cerrar la palabra del Señor porque dice es muy dura. Bueno, cuando haga ese estudio con la ayuda del Espíritu Santo que se llama "Y le quitaron el filo", porque hay muchas Biblias que le quitaron el filo, le volvieron romo el filo, se lo amellaron, ya no corta, ya todo está bien. Pero fíjese lo que dice la Santa Escritura, Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dos cosas le señala al Señor. Primeramente, yo aquí veo que hace un horrible comparativo. Está haciendo a los humanos como a los animales. Y los animales más testarudos, más tremendos. El buey y el asno. Dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. Si algo tiene este animal dentro de su cabeza tan cerrada, conoce al que lo mantiene, al que lo crió. Por eso así piensa, por eso así enseña la palabra del Señor. Crié hijos y los engrandecí. El buey conoce a su criador, no a su creador, a su criador, al que lo sostuvo, al que lo mantuvo, al que lo cuidó. El buey, por tonto que sea, conoce a su señor. Y el burro, verdaderamente tan cerrado, dice en el verso 3, y el asno el pesebre de su señor, otro que también ubica el lugar donde se apacienta, donde lo cuida. Es lo mismo, tanto el buey como el asno conocen a su señor. Y el Señor dice, Israel no me conoce. Ahora la iglesia conoce los pesos, el pactar con Dios, entren en un negocio con el Señor, les va a ir entrar con el Señor en un negocio. El Señor necesita de socios capitalistas. No razona la iglesia. No. Está totalmente metida en esa falsa doctrina de la prosperidad. Por eso ahora que venga el hijo de perdición, que va a ser una sola moneda, va a haber abundancia de dinero, señores, abundancia. Va a aparecer auge, decían en mi rancho. Va a estar esto tremendamente. Va a alcanzar para comprar y para comer y para pasear y para hacer... Sí, y hasta va a hacer caer fuego del cielo. Y entonces se va a proclamar como Cristo. Y la iglesia que no conoce a su Señor, porque es esto y es esto, para no decir los dos nombres, van a agachar la testa y lo van a adorar. Porque no conocen a su Señor. Qué tremendo está esto. Ahora, fíjese bien.
la queja que hace el Señor es la siguiente, ahí en el verso 3, Israel no entiende. O sea, no es que le esté faltando entendimiento, no, tiene muy buen entendimiento. Pero ¿a qué se refiere el Señor a que no entiende? Porque el Señor dio mandamientos, dio preceptos y no se aceptan y no se cumplen. O sea, el entendimiento que se les dio lo utilizan en cualquier cosa menos en aquello por cual se les dio. Estar sujetos al Señor es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Pero ¿por qué tengo que sujetarme? Si yo celebro la independencia, yo soy independiente. Mi papá y mi mamá, del maestro y la maestra y todo el mundo me dijeron, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y ahorita estaba escuchando los programas de este día cristianos, que son solamente mensajes psicológicos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y la Biblia dice, tú no puedes. Fíjese lo que dice la Santa Escritura. Por eso cerramos la Biblia, por eso no queremos escuchar. Porque el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. La dependencia de la iglesia hacia su Señor es fundamental. Eso no lo podemos borrar. Eso está en la palabra del Señor y nosotros tenemos que entenderla. Aquí el Señor, la queja que tiene, dice, es que Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y aquí es donde ya entra la iglesia. Porque en aquel entonces Israel no tenía la Torá o el Tanaj tan abierto como tenemos nosotros la Biblia. La Biblia desde la Reforma llega a todo el pueblo. Yo estuve dentro de la iglesia popular cuando cambiaron del latín al español. Yo en el latín no entendía nada. Nada, 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 nada. Era otro idioma para mí. Nada. Pero cuando ya cambiaron, entonces escuché por primera vez el Padre Nuestro. Aunque nos lo enseñaron como periquitos, pero simple y sencillamente era lo único que alcanzaba a entender y era lo único que rezaba. Pero dice el Señor en su queja, mi pueblo no tiene conocimiento. Bien, en Proverbios, déjeme ver si lo tengo por aquí, sí, aquí está. Capítulo 2, del 1 al 5, Proverbios está atrás de Isaías, y dice, Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Primera recomendación. Hijo mío, no le está hablando a un extraño. La Biblia no es para el que no es creyente. Simple y sencillamente no se considera hijo de Dios. Ese hijo que menciona ahí, el inconverso, la persona que no tiene al Señor como su Señor y Dios, dice, se refiere a otra persona, no a mí. Mas el Hijo de Dios sabe que la Biblia, la palabra de Dios es de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Y dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, ¿qué es lo que está usted haciendo ahorita? Recibir el consejo de Dios, sus palabras de nuestro Dios. Él es el que merece toda la gloria y la honra y la alabanza, porque si nosotros le obedecemos a Él, el hombre que le está hablando no lo puede bendecir, pero aquel que usted está recibiendo a través de la palabra, ese sí sabe bendecir y muy bien. Y dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, atento tu oído a la sabiduría. Mire, la iglesia tiene una diferencia muy grande a los autobuses urbanos, la iglesia y un autobús urbano. En la iglesia entra mucha gente, en el templo, perdón, entra mucha gente y en el autobús urbano también se llena.
¿verdad? Bien, pero en el templo la gente busca los asientos de atrás, mientras que en el autobús buscan los asientos de enfrente, porque antes nada más había una puerta, la de enfrente, y por ahí entraban y subían y bajaban la gente. Y aquí dice la Santa Escritura, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Hay personas que están viendo este programa, pero no le pusieron el mute, el mudo, no lo pusieron en, ¿cómo se llama? En silencio a su celular. Y le están llamando. Pero la Biblia dice si estás atento. Atento. Atento es poner el sentido, tanto la vista como el oído, a lo que se escucha, a lo que se enseña. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Fíjese, si clamares a la inteligencia, ven, y a la prudencia adhieres tu voz, y como a la plata la buscares. ¿Cómo se busca, hermano, el dinero? Se levanta la gente desde las 4 de la mañana, tenga sueño o no tenga sueño, haya descansado o no haya descansado. Se levanta porque se levanta. ¿Por qué? Porque necesita el dinero. Y bien, quizás en una buena actitud para sostener su familia, para sostenerse a sí mismo, quizás si es soltero, si es sola. Pero se busca con afán. Dice aquí, dice, ¿dónde está en el verso 4? Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Cómo se hacen los tesoros? ¿No se hacen agujeros para buscar el tesoro escondido? Fíjese, todo esto que el Señor nos sugiere tiene un resultado. En el verso 5 dice, entonces, si haces todas estas cosas, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces vas a entender el principio de la sabiduría. Ser nosotros temerosos al Señor es ponerle atención. Por aquí puse el bosquejo. Sí. Primera condición, si recibieres y guardares. Segunda condición, si estuviese atento y humillado. Miren, he tenido la bendición de dar algunas cátedras dentro de la teología en Chihuahua. Y pura gente profesional, pero neófita en la palabra del Señor. Y les apliqué la regla que se aplica cuando un estudiante entra al posgrado, es decir, a la maestría o al doctorado. ¿Qué he oído de esos catedráticos? Simple y sencillamente, si usted va a enseñar medicina avanzada a un doctor en medicina, un licenciado en medicina, que salió de la universidad, salen a nivel licenciatura. A un licenciado quiere ser maestro, quiere llegar a la maestría, quiere llegar al doctorado. Lo primero que le dicen es, doctor, usted es muy bienvenido aquí, pero su conocimiento previo lo deja allá afuera. ¿Por qué? Porque las personas van a empezar a rebatir, a tratar de contender o tratar de entrar en discusión con el mentor, con el enseñador, con el expositor. Cuando nosotros tenemos la bendición de enseñarle a un cristiano, qué difícil. Pero cuando nosotros tenemos la bendición de enseñarle a una persona que profesa la religión popular, qué fácil. La diferencia es la actitud que traen. El cristiano quiere contender, a ver en qué se equivoca, y a ver qué dijo, y no es cierto, ¿por qué dice esto? No, porque hay... Y nunca aprende, nunca va a subir de nivel. Pero el principio de la sabiduría en el temor del Señor, fíjese todo lo que lleva. Primero, si recibe y guarda, si está atento y humillado, si clama
Y si le habla la inteligencia, si se esfuerza y si escudriña, entonces entiende el principio del conocimiento de Dios y es el temor a Dios. Está apenas en kinder. Si hace todo eso, entró usted a kindergarten. Ahí está. En preescolar. Pero ahora hay gente tan exacerbada en cuanto al conocimiento que dice usted, ¿pero qué está diciendo este hombre? ¿Verdaderamente conoce al Señor? ¿O simple y sencillamente está hablando de su materia? Qué importante es esto. Tan importante que se me está yendo el tiempo. Voy al siguiente punto porque ya se me hizo tarde, como dicen allá afuera. Muy bien, pero quiero terminar haciendo una comparación de los hermanos de Berea. Ahora sí lo llevo a Hechos. Mire, libro de los Hechos. Es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Aquí estamos en Hechos, capítulo 17, versos 10 y verso 11. Hechos 17, 10 y 11. Fíjese. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La gran diferencia de los de Tesalónica a los judíos de Berea eran muy grandes, muy grandes. Primero, dice la Biblia que eran más nobles. La nobleza se nota en muchos atributos dentro de la personalidad de las personas, válgame la rebusnancia. Cuando una persona le atiende, no se pone así, no se pone de jarritas, se pone así. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Acuérdese que iba el apóstol Pablo y Silas. ¿Y de qué iban a hablar? Pues iban a hablar de lo que el Señor hizo a través de la cruz, pero las escrituras que ellos tenían no era el Nuevo Testamento. No se llamaba la Biblia, era el Tanaj, era la Torá. Y ellos comparaban lo que el Señor hizo con aquello, trayendo entonces a vigencia que el Dios del Antiguo Testamento, llamado Jehová, Yahvé, Yahweh, Hashem, Adonai, era el mismo carpintero de Galilea. Y ellos, dice la Santa Escritura, en Hechos, capítulo 17, verso 11, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra de Dios con solicitud. Con solicitud. La recibieron con alegría. La recibieron con gozo. Agradecieron a Dios que un maestro y su alumno, bien tremendo, el perseguidor, el asesino de la iglesia, ya siendo apóstol, llamado por el Señor mismo, Dios le dio muchísima sabiduría, de tal manera que Pablo continúa la doctrina cristiana. Verdaderamente la doctrina que le estoy hablando y he aprendido y todos los cristianos hemos aprendido a lo largo de todos estos siglos es paulina. Y entonces vemos que recibieron la palabra con solicitud. Pero, ¿qué hacían estas personas? Aquí en el 11. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían? Anotaban y cotejaban. Anotaban y cotejaban. Anotaban y cotejaban. Yo espero que usted esté anotando todo lo que el último de los siervos del Señor le habla. Anote y vea. Y cuando vaya al templo, si se abren otra vez los templos, espero que se abran y quizás hasta junio, Dios mediante. Pero si se abren, llévese su libretita
Aquí en la congregación que el Señor me permite alimentar, y ese es un gran privilegio, pero también un gran compromiso. Solamente había 2 personas, ya nomás me queda uno, que saca su libretita y se pone a anotar. Te mando saludos, hermano Mago. Y espero que regrese también la chica que también era muy buena para estar anotando. Ámbar, te espero también que vengas. De todos ellos, aquí y aquí, y anotaban, aquí y aquí. Anotaban, cotejaban. Bien, comprendían entonces que lo que Pablo y Silas estaban diciéndoles era muy cierto. Así es que tenemos que cambiar nuestra actitud ahora que el Señor permita que se abran los templos. Vengamos con una actitud, no como en los autobuses, sentarnos atrás, no, enfrente en los autobuses, sentarnos como en los autobuses, enfrente. Agarre los primeros lugares. Mire, los que se sientan, yo siempre lo hice desde que el Señor me salvó. Y no por ser protagonista, porque algunos dicen, ay, si se sientan para que todos los vean. No, se sientan para no ver a nadie. Siéntese adelante. Nomás no le vaya a pasar a un joven que yo tenía aquí, que se la pasaba así. Y un día me acerqué, bajé del altar hasta donde estaba él y le dije, ¿qué estás haciendo? No me va a creer, no me va a creer. Pero ahí anda una mosca y le falta una pata. Agradezco su atención y espero vernos pronto nuevamente. Este fue su amigo y servidor y hermano en Cristo, el pastor Alfonso Bañuelos, pastor de la iglesia Amor Divino en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por favor, suscríbase y también ponga la campanita para que cuando salga el siguiente estudio, sea usted de los primeros. Y también agradezco al Señor por esta plataforma que nos permite predicar la palabra sin costo. Así es que el Señor le siga bendiciendo.